Hay muchas cosas que caen del cielo. ¿A quién no le gustaría encontrar un objeto raro o valioso? Meteoritos, basura espacial, satélites. Pero en esta historia lo que encontraron no era precisamente lo que se quiere encontrar. En un pequeño pueblo del norte de México, una noche de agosto, cayó algo que no pertenecía a este mundo. Y todos los que estuvieron cerca de aquel lugar aseguran que no era una nave, era una puerta. Todo comenzó a la 1:30 de la madrugada. En una comunidad rural, rodeada de cerros y kilómetros de desierto, varios habitantes despertaron al mismo tiempo. No fue por un ruido, fue por el silencio. Los perros dejaron de ladrar, los grillos desaparecieron, hasta el viento pareció detenerse. Entonces, durante apenas 3 segundos, todo el cielo se iluminó con una luz blanca. No parecía un relámpago. La luz venía desde abajo. Uno de los habitantes, un hombre llamado Carlos, salió de su casa pensando que se trataba de un accidente. Desde su patio pudo ver una columna de humo elevándose detrás de los cerros, y entonces escuchó algo, un sonido grave, como un zumbido, pero no provenía del cielo, venía de la tierra. Carlos tomó una lámpara, subió a su camioneta y se dirigió hacia ese lugar, pero nunca regresó. A la mañana siguiente encontraron su camioneta abandonada a casi 5 kilómetros del pueblo. Las puertas estaban abiertas. El motor seguía encendido, pero Carlos había desaparecido. Lo extraño era que nadie encontró huellas alrededor del vehículo, ni siquiera las suyas. 3 días después, un grupo de trabajadores que recorría la zona encontró un enorme círculo negro sobre el suelo. La tierra estaba quemada, pero no había ningún cráter. En el centro del círculo había algo parecido a una roca. Medía aproximadamente 3 metros de alto. Era completamente negra y tenía una superficie tan lisa que parecía vidrio. Los hombres se acercaron. Uno de ellos tocó la piedra. En ese instante escucharon una voz. No provenía de ninguno de ellos. La escucharon dentro de sus propias cabezas. Una sola palabra. ¡Abraham! Los hombres huyeron, pero uno de ellos, llamado Julián, se quedó paralizado, porque había escuchado algo más, una segunda voz, la voz de su hijo. Su hijo había muerto 5 años antes. Julián aseguró que escuchó claramente. «Papá, tengo frío». Esa misma noche comenzaron las desapariciones. Primero desapareció una mujer, después un adolescente, luego 2 perros, y finalmente una familia completa. La policía llegó al lugar y encontró algo todavía más extraño. La piedra negra había cambiado. Ahora tenía una abertura, una especie de puerta vertical, y detrás de ella no había oscuridad, había estrellas, miles de estrellas, como si al otro lado no existiera una habitación, sino otro lugar del universo. Los agentes decidieron sellar la zona, pero antes de hacerlo, uno de ellos cometió el error de mirar dentro. Durante varios segundos no dijo nada. Después comenzó a llorar. Sus compañeros le preguntaron qué había visto. El hombre respondió, «Nos están observando». Todos pensaron que hablaba de seres extraterrestres, hasta que el agente señaló el interior de la puerta y dijo, «No están allá, están aquí». En ese momento las luces de las patrullas comenzaron a apagarse una por una. Algo caminó alrededor de ellos. No podían verlo, pero podían escuchar sus pasos, lentos, pesados, cada vez más cerca. Uno de los policías levantó su arma y disparó hacia el sonido. El disparo atravesó la oscuridad, y entonces apareció una figura. Era alta, demasiado alta. Su cuerpo parecía humano, pero sus brazos llegaban casi hasta las rodillas. Su piel era gris. No tenía nariz. No tenía boca. Solamente 2 enormes ojos negros. Pero lo más aterrador estaba en su pecho. Tenía una abertura, como una segunda boca, y desde allí salió una voz. La voz de Carlos. ¿Por qué cerraron la puerta? Los policías huyeron. Uno de ellos consiguió llegar al pueblo. Los demás jamás fueron encontrados. Desde aquella noche los habitantes comenzaron a cubrir las ventanas después de la 1 de la madrugada.
porque a esa hora empezaban a aparecer luces sobre los cerros, y algunas personas comenzaron a escuchar voces, voces de familiares muertos, voces de personas desaparecidas, voces que pedían que les abrieran las puertas, pero nadie debía hacerlo, porque aquellos que abrían veían a sus seres queridos afuera, aunque llevaban años muertos. Pasaron varios meses. El gobierno finalmente llegó. La zona fue evacuada. La historia desapareció de los periódicos. El círculo fue cubierto. La piedra negra fue retirada. Al menos eso fue lo que dijeron oficialmente. Pero existe una grabación que nunca fue publicada. Una grabación encontrada dentro de una estación de radio abandonada. En ella se escucha a un operador hablando con alguien durante la madrugada. El operador pregunta, ¿quién eres? Una voz responde, los que ustedes llaman extraterrestres. El operador pregunta, ¿qué quieren? Silencio. Después, no queremos nada. Otro silencio. Y finalmente la voz dice, solo estamos regresando. El operador pregunta, ¿regresando de dónde? La respuesta tarda varios segundos. De su futuro. La grabación termina. Pero hay algo todavía peor. Porque según los investigadores que estudiaron el audio, la voz no fue registrada desde la estación. Fue registrada desde debajo de la Tierra. Y la última señal detectada en aquella frecuencia ocurrió hace apenas unas semanas, a la 1:30 de la madrugada. La señal contenía únicamente 3 palabras. Ya estamos afuera. Y desde entonces, algunas personas en distintas partes del país han comenzado a reportar lo mismo. Luces inmóviles sobre los cerros, animales que desaparecen, personas que escuchan las voces de familiares muertos y figuras altas observando desde la oscuridad. Quizá todo esto sea una coincidencia, quizá exista una explicación, o quizá aquella noche no cayó una nave, quizá algo abrió una puerta y durante todos estos años hemos estado esperando que terminara de abrirse. Porque si algún día miras al cielo y ves una luz que permanece completamente inmóvil, no la observes demasiado tiempo. Y, sobre todo, no respondas si escuchas tu nombre desde afuera.